aunque no leamos la Biblia, tenemos el entendimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos un discernimiento, aunque no hayamos leído la Biblia. Dice, oye, pero ¿cómo sabes? Esto es bíblico si tú no eres cristiano o nunca has leído la Biblia. Bueno, porque eso lo sé. Porque Dios ya escribió en los corazones de toda la humanidad su ley. Dios sanaría sus corazones rebeldes para que puedan amarlo y seguirlo verdaderamente. En ese día Israel regresaría a su tierra, vendrá el Mesías del linaje de David y todas las naciones reconocerán al Dios verdadero. Estos capítulos muestran que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que su pecado tenga la última palabra. O sea, que Dios no va a permitir que el diablo triunfe. Y escrito está, porque el Dios aplastará en breve ¿a quién? Aplastará en breve a Satanás. Satanás no se va a salir con la suya. Escrito está. Y Dios lo ha vencido en innumerables ocasiones. Pero se acerca la definitiva, al lago de fuego. No lo va a matar porque dice, entonces Dios va a matar. No, no lo va a matar. Lo va a castigar eternamente, eso sí. Entonces, Dios no permitirá que el pecado tenga la última palabra. Su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas, pase lo que pase. Este es un breve resumen, hermanos, del 26 al 45. Ahora, yo les comentaba al principio que vamos a ver ahorita de los versículos del 26 al 33, sobre todo del 30 al 33, como lo vimos en este breve resumen, son los capítulos vitales yo siento, de este libro de Jeremías. Y nos vamos a dedicar más a ellos, porque son mesiánicos. Y es lo que nos, ¿cómo se dice? Lo que nos compite en esta dispensación cristiana en la que estamos. Bueno, vamos a ver unos breves resumen del capítulo, por ejemplo, 26. Este capítulo no solamente contiene un sermón, como viene en los versículos del 1 al 7, sino también una condena, versículos del 8 al 11, y una defensa, ¿sí? Versículos del 12 al 15. Asistimos al momento en que un juicio contra Jeremías es apelado. Esto viene del 16 al 19. Y se le interpone una acción judicial. Esto viene del 20 al 23. Y por último se da un resumen, en el versículo 24. La cronología puede ser nuevamente, hermanos, un problema, pues los eventos de este capítulo ocurrieron al principio del reinado de Joacim, mientras que los del capítulo 25, hermanos, si lo ven al principio, ¿sí?, ocurrieron en el año cuarto de su reinado. A veces dice, pero ¿cómo? O sea, entonces la cronología está rara, ¿no? Pues es como lo del Apocalipsis. ¿Sí? Allá afuera lo ven así cronológicamente, pero sabemos que el Apocalipsis no es cronológico. No es cronológico. Ok, el capítulo 26, hermanos, se ubica obviamente al principio del reinado de Joacim, porque todavía tenía buenas relaciones con Egipto. Versículos del 21 al 22. Lo cual no era así durante el año cuarto, pues para esta fecha Nabucodonosor había invadido a Joacim y lo había hecho vasallo suyo. Esto lo podemos también consultar en Segunda de Reyes 24:1. Ahí lo confirma. Si alguien preguntara por qué Dios no le dio a Judá una oportunidad de arrepentirse después que Joacim llegó a ser rey y antes de la invasión de Nabucodonosor, la respuesta es que sí se la dio. En este capítulo asistimos al momento en que Dios ruega urgentemente al pueblo por medio de Jeremías, advirtiéndoles lo que sucederá si no se arrepienten. Este fue el capítulo 26. Capítulo 27. La figura central del capítulo 27 es ¿quién? ¿Quién creen que sea, hermanos? La figura central del 27. ¿Quién creen que sea la figura central del capítulo 27? Jehová
de los ejércitos. Es la figura central, Dios de Israel. Versículos 4, 18, 19 y 21. 4, 18, 19, 21. Su presencia en este capítulo son 34 veces en las que aquí se menciona a Dios, ya sea hablando él o hablándose de él. Hablando de él o hablándose de él. Su preeminencia se reconoce aún más en sus instrucciones para diferentes naciones. Esto viene en el versículo 3. Y en su referencia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿como quién? Como su siervo. Versículo 6. Debe prestarse atención a las declaraciones proféticas acerca de, 1, la duración del imperio babilonio, versículos del 7 al 8. ¿Sí? Y 2, al hecho de que los utensilios de la casa de Jehová o Jehová fueron llevados a Babilonia y no fueron devueltos sino hasta que el templo se reconstruyó. Esto lo checamos del 19 al 22. Con el tiempo se probó la exactitud de esta profecía, la cual, hermanos, es prueba divina de que nuestro Dios es el único Dios verdadero de los cielos y de la tierra. El único, uno. Lo dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno. Uno es, hermanos. Uno. Fuera de Israel eran politeístas. Todas las naciones. Desde China, África, aquí México, todas las culturas prehispánicas, politeístas. Y si recordemos, todos los dioses que veneran, todas las culturas, tienen un denominador común, que salió de Babel. Es Tamuz, bueno, es Nimrod y Semiramis. Todas las culturas le ponen diferentes nombres, el mismo. Son el mismo. Dios dio instrucciones y advertencias a varias naciones. Eso lo vemos del 1 al 11. A Sedequías también, del 12 al 15. A los sacerdotes y a todo el pueblo, del 16 al 22. Este mensaje fue dado a todos los pueblos, en el principio del reinado de Sedequías, versículos 1. Y también lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 24, del 18 al 20. Ahí lo podemos ver, en el principio del reinado de Sedequías. La expresión Joacim, hijo de Josías, vamos a anotar esto, hermanos, donde viene 27:1, es erróneo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es erróneo? Cuando se debió haber usado Sedequías, pues el contenido del capítulo 27 nos lleva al tiempo de Sedequías, no de Josías. Tal como se manifiesta claramente en los versículos, fíjense bien, 3, 12 y 20. Siempre se menciona Sedequías. El mensaje incluía una ayuda visual. Jeremías se puso un yugo sobre su cuello durante todos los eventos de este capítulo y la mayor parte del capítulo 28. Vamos a ver el capítulo 29, hermanos. Capítulo 29. La correspondencia con los cautivos, hermanos, era parte del plan de Dios para restaurar su pueblo. Al combinar Jeremías, por ejemplo, capítulo 22 del 24 al 30, con Segunda de Reyes, capítulo 24 del 14 al 16, hallamos que un total de 20,000 judíos pudieron haber sido llevados a Babilonia, incluyendo monarcas, artesanos, nobles y hábiles jóvenes. Daniel 1, del 2 al 7. Esto viene en Daniel. El hecho de que Dios permitió que su pueblo fuera llevado al cautiverio llegó a ser una prueba de que Él sabía que tal experiencia era necesaria para hacer que ellos se arrepintieran por completo. Los que estaban en el cautiverio eran los que podían ser reformados y restaurados. En este capítulo Dios usó una carta de Jeremías para iniciar sus planes de reforma y restauración. Poco después de que Nabucodonosor, me cuesta trabajo mencionarlo, transportó la flor y nata de los varones de Judá al exilio, Jeremías les envió una carta.
Esta carta, hermanos, merece ser catalogada entre las más grandes cartas de toda la literatura. Fue una gran ganancia para la vida espiritual de la humanidad cuando un vocero de Dios declaró que la religión es independiente de localidades y de fronteras nacionales. A los hebreos les costó deshacerse de una idea que se había arraigado profundamente en ellos, en el sentido de que Jehová era el Dios de la simiente de Abraham, y de que el templo era la sede de su gloria. Los desconsolados cautivos habían sido llevados lejos del elevado altar del templo, el cual no podían dejar de relacionar en sus mentes con la adoración llevada a cabo por sus padres. La carta de Jeremías es la declaración de independencia de la religión. A Dios se le puede encontrar en Babilonia tan ciertamente como en Jerusalén, con M. Yo lo menciono con M. Esta carta fue llevada a los ancianos del exilio y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que se llevó cautivo a Babilonia. Esto lo vemos en Jeremías 29:1. Fíjense, la carta fue llevada por dos hombres influyentes de Judá, Elasa y Gemarías. Elasa era el hijo de Safán, cuya familia era elogiada por Jeremías. Ahicam, el hermano de Elasa, había protegido a Jeremías cuando otros deseaban matarlo. Esto viene en Jeremías 26:8. Safán, el padre, fue el escriba que llevó el ejemplar de la ley de Dios que fue hallado al joven rey Josías. Había algo también especial acerca de Gemarías, el segundo portador de la carta, que era hijo de Hilcías, con H. Era este Hilcías el sumo sacerdote que había participado también en la reforma y restauración llevada a cabo por Josías. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22, todo el capítulo 22. ¿Era el padre de Jeremías? Veamos Jeremías 1:1. ¿Habrá sido Gemarías hermano de Jeremías? El texto bíblico no responde estas preguntas. Sin embargo, hermanos, no dejan de ser intrigantes los detalles que tienen que ver con los dos hombres que entregaron la carta. Esta era la carta de Jehová para su pueblo. Nada más les voy a mencionar los versículos, hermanos, donde viene redactada la carta. Versículos 4, en este capítulo 29, para que lo subrayen. Versículos 4, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31 y 32. Esa es la carta. El mensaje del Señor contenía planes, fíjense bien, viene en varias secciones esta carta. Planes para el presente, versículos del 4 al 7. Promesas para el futuro, versículos del 8 al 15. Peligros para los que se quedaban atrás, versículos del 16 al 20. Y peligros para los falsos profetas que había entre los cautivos, del 21 al 23. Esta era la carta. Ahora sí nos vamos a adentrar al meollo de las cartas de estos capítulos del libro de Jeremías. Capítulo 30. Los capítulos 30 al 33, que a veces se le llama en conjunto el libro de consolación, ¿sí?, constituyen la porción positiva más prolongada del libro de Jeremías. La única ubicación temporal específica de esta porción se encuentra en Jeremías 32:1, donde se menciona el año 10 del rey Sedequías. En este tiempo, Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Jeremías 32:2. El mensaje del capítulo 33, versículo 1, fue dado a Jeremías mientras estaba encerrado. ¿Sí?
En los capítulos 30 y 31 no se menciona que estuviera encerrado, pero tales capítulos parecen haberse producido más o menos durante el mismo periodo de tiempo cuando al profeta se le encargó escribir, claro, en un libro todas las palabras que Jehová, Dios, le habló. Esto viene en el 32, capítulo 32. Es obvio que el capítulo 31, si lo vemos en el versículo 1, siguió inmediatamente después del 30. En esta parte del libro se encuentran temas sumamente importantes, hermanos. La destrucción de Babilonia, el retorno del pueblo de Dios, la reunificación de Israel y Judá, la venida del Mesías y el establecimiento de su reino y los principios que gobernarían un nuevo pacto, del cual estamos ahora en la ley de Cristo, en la dispensación cristiana, el nuevo pacto. El capítulo 30, hermanos, trata principalmente del retorno prometido del pueblo de Dios a Palestina y la restauración de la relación de ellos con Dios. Algunos autores coinciden o dicen, hermanos, que este capítulo y los 3 que siguen constituyen una especie de libro por sí mismos, el cual contrasta admirablemente con los capítulos del 27 al 29 de Jeremías. En estos últimos, Jeremías se propuso deshacer la engañosa esperanza en el sentido de que el tiempo de tribulación pasaría pronto y de que los cautivos, hermanos, serían restaurados pronto. Aquí él supone que ya todos están conscientes de la triste realidad y se concentra en los temas más agradables de la consolación y del aliento. Los capítulos 30 y 31, hermanos, brillan de modo destacado entre todas las profecías de Jeremías. Hay una combinación de ternura con firmeza que, aun desde un punto de vista estrictamente literario, es de los más atractivos. En el sentido estricto de la palabra, deberían formar un solo capítulo, ¿sí?, que aquí representan la revelación de Jehová acerca de Israel y de Judá. Capítulo 30, versículo 4. Dios dijo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Viene en el versículo 2. Deseaba que sus planes y promesas constaran por escrito. Una promesa escrita se consideraba definitiva. Las aseveraciones verbales se pueden negar fácilmente, pero una constancia escrita puede volverse a leer y a reafirmar. De este modo Dios le dio certeza a su pueblo oprimido, tanto al que estaba en casa como al que estaba en el cautiverio, de que sus planes prevalecerían y sus promesas se cumplirían. Sabemos que lo que Dios promete, ¿qué? Lo cumple. Amén. Y todavía faltan promesas por cumplirse. Ya son pocas, pero faltan. Pero ya son pocas. El capítulo 30 revela la promesa del retorno que hizo Dios de la siguiente manera: los peligros presentes han de pasar. Versículos del 4 al 11. Luego, la justicia de Dios en medio del pecado del hombre. Versículos del 12 al 17. Las promesas de gloria restaurada que hace Dios, del 18 al 22, y el plan de Dios es aclarado. Versículos del 23 al 24. Pasamos al capítulo 31, hermanos. En aquel tiempo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Versículo 1. Estas palabras relacionan el capítulo 31 con el, vamos a llamar así, comentario que comenzó en el capítulo 30. Comentario que, al relacionarse con todas las familias de Israel, tanto Judá como Israel, por ejemplo, en el 31-27, capítulo 31-27, y capítulo 30, versículo 3, señalaban el tiempo cuando existía una gozosa relación entre Dios y su pueblo. La importancia de la aseveración reside en que se hizo durante una de las eras más negras de la historia de Judá. La caída final de la nación era inminente,
Sin embargo, los ojos proféticos de Jeremías se extendieron más allá del cautiverio hasta ver un retorno, una restauración y una redención para el pueblo de Dios. Estas son las palabras de parte de Dios para Judá, que vemos en los versículos 3 y 4. Gigi, mija, ¿nos ayudas a leer Jeremías capítulo 31, versículos del 3 al 4? Sí. Por favor, mija. En capítulo 31, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Esto? 4, mija, también, por favor. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Gracias, mija, amén. Ok, esas son las palabras de parte de Dios para Judá, que ya lo acaba de leer Gigi. Sí. Con amor eterno te he amado, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Estos rayos de esperanza que se muestran en el eterno amor de Dios y en el arrepentimiento de su pueblo tuvieron como culminación un nuevo pacto entre Dios y el hombre. El contraste entre la sombría situación de Judá y la resplandeciente naturaleza de esta esperanza explica la declaración del profeta cuando dijo: en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Versículo 26, bien esto. Este capítulo comienza con una referencia que hace Dios a la relación que mantuvo con su pueblo en el pasado y a una promesa. Versículos del 1 al 9. En él se hace una de las más penetrantes observaciones que hay en todas las Escrituras acerca de la naturaleza del amor de Dios. Después se da un vistazo anticipado de lo agradable. Versículos del 10 al 14. Debido a que el arrepentimiento hizo posible el retorno de Judá a Dios y a su tierra natal. Versículos del 15 al 22. La percepción que tenía Jeremías de la promesa era dulce. Versículos del 23 al 30. Y llevó a un anuncio acerca del nuevo pacto, del 31 al 34. Y a dar prueba de las promesas que implicaba versículos del 35 al 40. En este pasaje mesiánico que tanto se ha citado, hermanos, Dios reveló el propósito y las condiciones del nuevo pacto para Israel y Judá. El hecho de que Dios inicie las aseveraciones que siguen usando otra vez la frase "he aquí", es una indicación de la importancia de ellas. Esto es lo que dice. Vamos a ver. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 31, del 31 al 34. Por favor, hermano. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que concentraré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé. Porque no perdonaré su maldad y no me acordará más de sus pecados. Okay. Gracias, hermano. Había dos causas inequívocas para el nuevo pacto. En primer lugar, hermanos, Israel y Judá invalidaron el antiguo pacto, el no reconocer el señorío de Dios, la constante rebelión y la desobediencia. Habían hecho nulo el antiguo pacto. Esto viene en Éxodo 19, del 3 al 8. En segundo lugar,
Este había de ser un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomó para sacarlos de la tierra de Egipto, como ahorita lo vimos en el versículo 32. Según dicta la definición misma de la palabra pacto, las condiciones del nuevo pacto tendrían ciertos requisitos para el hombre y ciertas promesas de parte de Dios. Los 4 requisitos específicos, hermanos, que se dieron a los hombres son estos, de los textos que acaba de leer mi hermano Martín. Primero, aprender la ley. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos? ¿Dónde encontramos a Dios? ¿En una historieta? ¿En la familia Burrón? ¿O acá? En la palabra. ¿O en History Channel, donde lo atacan seguidamente? El canal que más atacan a Dios, por cierto, que ni lo veo. Daré mi ley en su mente, versículo 33. La palabra de Dios es alimento para el alma y el espíritu. Es por ella que podemos vivir de un modo verdadero y pleno. Vamos a leer Mateo 4:4. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Mateo 4:4, por favor. Por favor. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Más claro que no ni el agua, ¿verdad, hermanos? Segundo requisito específico que se dieron a los hombres para esta ley. Ya vimos aprender la ley, y la segunda, amar la ley. Una vez que la conozcamos, ¿qué hago? Es como si vemos los 5 pasos del plan de salvación. Primero es oír, claro, oír, escuchar todos los derivativos, y luego ¿qué? Creer, y creer es amar, amarlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La escribiré en su corazón. Esto significa Juan 14:15. Mi hermana Sofi nos ayuda a leer Juan 14:15, por favor. Juan 14:15. La palabra de Dios dice, si Sí. me amáis, guardad mis mandamientos. Exactamente. Así es, hermana. Muchas gracias. Esto es amar a Dios. ¿Sí? No con rituales, no de que yo soy una buena persona. ¿Que eso es malo ante Dios? No. No, pero a Dios no le agrada, a Dios lo que le agrada, si realmente me amas, obedece la ley. Punto. 3, apoyarse en el Señor. Tercer requisito. Dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué? Por pueblo. Eso es lo que significa apoyarse en el Señor. Esta expresión repetida, hermanos, identifica 2 verdades. La primera es que Dios quiere que así sea. Y la segunda, que lo necesitamos. Porque no podemos ordenar nuestros propios pasos. Proverbios 14:12. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Proverbios 14:12, por favor. Proverbios 14:12. 14, Sí, 12. 12. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Gracias, hermano. Así no podemos ordenar nuestros pasos, hermano. Yo solo puedo. ¿En serio? ¿Y Dios? Si lo que tienes es gracias a Dios, no por ti. Para empezar, separados de Él, nada podemos hacer. Juan 9:33, mi hermano César nos ayuda a leer Juan 9:33, por favor. Dice la Escritura, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Exactamente, nada podría ser. Cuarto, vivir la vida. Tan sencillo.
Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Esto viene en el versículo 34. Este término, que significa conocer, el término conocer, viene del hebreo yadá. Fue usado muchas veces por Jeremías. Por ejemplo, viene en Jeremías 1:5, Jeremías 2:8, Jeremías 6:27, Jeremías 8:7. Conocer, conocerán. Llegarán a estar familiarizados con Dios, conociéndolo por experiencia, y les importaría en gran manera su persona, o sea, de Dios. Este término expresa una relación y comunión en la que el hombre y Dios son colaboradores, como un equipo, hermanos. ¿Sí? Llegarían a estar familiarizados con Dios, conociéndolo por experiencia, y les importaría en gran manera su persona. Todo súbdito del reino tendría este estatus, desde el más pequeño hasta el más grande. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 13 al 22. En contraste con el antiguo sistema de entrar a formar parte del pacto por medio de ¿qué? Del nacimiento. Bajo el nuevo pacto, hermanos, ahora ya no es por nacimiento de carne, o sea, netamente judío. ¿Sí? Bajo el nuevo pacto ellos serán enseñados primero, que es lo que hicimos todos nosotros. ¿Aprendimos de qué? De la palabra. Oímos y aprendimos. Y llevados a Dios después. ¿Cómo fuimos llevados a Dios después, hermanos? ¿Cómo creen que fuimos llevados? Obedecer el evangelio, hermano. Marcos 16, 15, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Como dice nuestro Señor Jesucristo, id por todo el mundo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo. Y lo habíamos, aquí la palabra lo enseña, es el bautismo, la obediencia al Evangelio. Y muchos allá afuera quitan el bautismo. O lo hacen con otro propósito que no enseña la Biblia. No enseña la Biblia. No lo hacen con el propósito correcto. El único. Unicidad de Dios. Nada más. Un Señor, una fe, ¿un qué? Un bautismo. Nada más. No hay más. Como Padre, el Padre, ¿qué es? Dios añadió significativamente sus promesas a este nuevo pacto. Él jamás asigna responsabilidades, hermanos, ni impone requisitos sin ofrecer ricos galardones. ¿Cuáles son esos galardones del nuevo pacto, hermanos? ¿Cuáles creen que serán? Una vez que nos bautizamos. La promesa de salvación. Sí. A sus hijos. El don del Espíritu Santo, hermano. Exactamente. El sello de Dios, hermano. El Espíritu Santo, no el guardar el séptimo día, como allá falsamente lo enseñan. No es el guardar el sábado, el sabbat. Es el sello del Espíritu Santo. Y la marca de la bestia, ¿cuál es? Los hombres que no se han arrepentido. El pecado. Que siguen, que mora en ellos, por supuesto. Que siguen morando y no se arrepienten. Dos marcas. Gracias a Dios estamos en la de Dios, el sello de Dios. El versículo 34 dice que los pecados, hermanos, esas son las promesas, ¿son qué? Perdonados. Perdonaré la maldad de ellos. Vamos a ver Isaías, no léelo completamente, se los doy como referencia porque está largo. Isaías del 1, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Los pecados son perdonados. El versículo 34 dice que los pecados también son ¿qué? Una vez que los perdona Dios, ¿qué hace? Exactamente, olvidados. Los entierra en el fondo del mar, hermano. Se acordará de ellos. Exactamente.
Ojo, como lo vimos en una prédica, no es que Dios se haya olvidado definitivamente. Simplemente cuando dice olvida es no va a actuar en contra de nosotros. No lo va a hacer. No nos va a castigar. Eso significa olvidar. Obviamente a Dios no se le olvida qué es lo que hicimos y quiénes son. Va a decir, ay, es que no me acuerdo qué hizo. No, obviamente no. El término olvidar es no va a actuar en contra de nosotros una vez que hemos obedecido el Evangelio. Eso significa olvidar. No me acordaré más de sus pecados. Vamos a ver Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos del 18 al 19. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Miqueas 7, del 18 al 19, por favor, hermano. ¿7 qué? Del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Y ya no tiene alguien mejor que lo lea, porque yo no sé. What? A ver, ya. ¿Sí? Sí, ¿Miqueas de qué? Miqueas 7, del 18 al 19, hermanos. Del 18 dice la palabra de Dios. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Uh-huh. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Es lo que decía mi hermano Roberto. Sepultará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Amén. Damos gloria al Señor. Esta, hermanos, es una de las más extraordinarias promesas de la benevolencia divina. El perdonar y olvidar. O sea, no va a actuar en contra de nosotros, hermanos. Tenemos esa promesa garantizada. Si somos fieles y obedecemos, si somos perseverantes y fieles, tenemos ese gran galardón que nos ha prometido el Señor. ¿Sí? Un requisito para la sólida reconciliación entre dos partes que se han ofendido no consiste solamente en perdonar, sino también en olvidar. El sacar a relucir un pasado manchado después de que se ha recibido corrección, hermanos, es señal de un futuro atribulado. Para uno que ha sido justificado delante de Dios es como si yo nunca hubiera pecado. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 5.1? Mi hermano César nos ayuda a leer Romanos 5.1. Romanos 5.1. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanita. Hay otros textos, por ejemplo, 1 Corintios 6, del 9 al 11, que todos conocemos. También. Diversos autores, hermanos, coinciden que, aunque las inevitables consecuencias de las ofensas del pasado sigan, Dios tratará estas como si nunca hubieran ocurrido. En cuanto a afectar la comunión del alma con Dios. En las palabras del otro profeta, o sea, Isaías, ¿sí? Él borrará los pecados que todavía pertenecen al indeable e irrevocable pasado. Isaías 43:25. Lo encontramos. O también en Isaías 44:22. Los hombres debían estar agradecidos por la paciencia con que su Hacedor, o sea Dios, los trató durante los tiempos malos y por la gracia con que les restauró los buenos. Ahora estas preguntas, hermanos. ¿En qué punto de este proceso está ubicado ustedes? ¿Necesita usted arrepentirse para que la justicia reine en su corazón? ¿Necesita el arrepentimiento o no? Sí. ¿Han sido perdonados y también olvidados sus pecados por parte de Dios? ¿Cómo lo saben? Porque la palabra de Dios lo dice. Cuando hay un arrepentimiento verdadero. Que hemos obedecido. Sí, pero hay otra.
Hay otra razón más fuerte. ¿Cómo saben? Porque nos ama, ¿no? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Todo, en parte sí, es por la fe. Por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Así es. Señor nuestro. Entonces Él nos ha perdonado cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y Él nos perdonó. Entonces cada día seguimos pidiéndole perdón a Dios por lo que hayamos hecho, consciente o inconscientemente, y Él nos perdona. Y cuando obedecemos de corazón, como viene en Romanos, cuando obedecemos de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El Evangelio de Cristo. ¿Sí? Ahí es donde sabemos, y lo vimos en la armadura de Dios, hermanos, que debemos de creer que somos salvos. Debemos de creérnoslas, hermanos. Y de que si somos salvos, nuestros pecados ya fueron perdonados. Porque si no lo creemos, hermanos, el mal va a ganar. Sí, hermanito. Por eso en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa paz que Él nos da es la que nosotros sentimos y tenemos. Así es. Somos justificados por la fe. Así es, hermano. Tenemos en Él. ¿Ven? Por eso es tan importante, hermanos, leer la palabra, empaparse, utilizar la armadura de Dios y tener esa fe que dice en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Esa es la clave, la fe. ¿Ha sido usted de los que no se acercan a Dios a pesar de que Él está en condiciones de perdonar? Vamos a leer Juan 3:36. ¿Qué nos dice Juan 3:36? El que lo tenga. Juan 3:36. Sí, hermano. Dice, Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y otro texto muy importante, hermanos, y ese me voy a permitir leerlo. Es uno de mis textos más favoritos y muy poderoso. Uno de los más poderosos que vi en la Biblia. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Gálatas 3, del 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, del 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí viene el por qué. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno. Perfecta unicidad de Dios enseña la Biblia. Uno. La unicidad de Dios, la perfecta unicidad de Dios enseña la palabra. Uno. No muchos, hermanos. No hay muchos. Capítulo 32. ¿A qué hora son? Ay, ¿a qué hora se empieza? ¿Es 8:30, 9:30? Sí. Ah, ok. Si bien el capítulo 32, hermanos, se refiere a una venta de bienes raíces, en realidad tiene que ver con la ruina nacional y con los planes de Dios para la restauración. La aparente insensatez de comprar propiedades que estaban ocupadas por un ejército invasor se transformó en un ejercicio para aumentar la fe, con el fin de mostrar que las profecías acerca de un retorno a la tierra eran ciertas. Esto viene en el capítulo 31 anterior, del 38 al 40. El año 10 de Sedequías, versículo 1, del 32:1, era el año en el que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, versículos 1 y 2. Este ataque había comenzado en el mes 10 del 9º año y la ciudad lo resistió hasta el mes 4 del 11º año.
Vamos a ver, veamos Jeremías 39 del 1 al 2. Esto lo explica ahí. Jeremías 39 del 1 al 2. Mi hermano César nos ayuda a leer. Sí, hermano. Más adelante en Jeremías 39. Dice la escritura: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la Así es. sitiaron. Ujú. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Amén. Gracias, hermano. En el momento de la transacción de bienes raíces que llevó a cabo Jeremías, Jerusalén estaba desesperada, sin ninguna esperanza de liberación. Las repetidas declaraciones de desastre estaban siendo confirmadas con indubitables pruebas. Por cierto, que el uso del término sitiar no le daba ninguna esperanza a Judá. Esto viene en Jeremías 21 del 4 al 5. Jeremías le dijo a Sedequías que de cierto sería entregado en mano del rey de Babilonia, y él hablaría con él boca a boca y sus ojos verían sus ojos. Versículo 4. Cualquier resistencia que opusiera a Sedequías no tendría éxito. Versículo 5. En este peligroso ambiente, hermanos, Dios dio un extraño mensaje a su profeta. Mensaje que tenía que ver con la compra de un campo. Versículos del 6 al 15. Después se presenta la oración del profeta, en la cual se incluyó un homenaje a Dios. Vamos a leer Jeremías 32 del 16 al 25. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 32 del 16 al 25. Sí. Es un poema esto. Un poema, un verdadero poema, reconociendo a nuestro único y verdadero Dios. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Neerías, oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste estas tierras de las cuales juraste a tus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Y aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Hasta ahí, hermanito, muchas gracias. Fíjense, del 17 al 20, hermanos, cómo vemos, lo relacionamos con 1 de Pedro, capítulo 5, hermanos, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Allá afuera la NASA, muchos organismos del espacio, gastan millones y millones y millones para ver todavía el origen del universo, siendo que aquí la palabra lo dice claramente, hermanos, sin ir más allá. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu ¿qué? Con tu gran poder. Y todavía siguen buscando que salió de la nada, que
que llegamos en un meteoro, que somos ¿qué? Que somos amibas, que somos ¿cómo se llama de esos peces que tienen cola? Humanos con cola de pez, ¿cómo se llama? Sirenas. Ya ni de las ambulancias, hermano. Imagínense. Pero bueno, y aquí la palabra lo dice tan claro. Sí, o del mono, ¿verdad? Mejor un anismico, el anís sabe rico. Ajá. Exactamente. Prefiero ver la serie de Big Bang, algo así, hay una serie, ¿no? Bueno, y se reveló el plan de Dios para el presente y el futuro de Judá. Esto viene de los versículos del 26 al 45. Último capítulo 33, por el día de hoy, hermanos. Para Dios no fue necesario esperar que le concedieran un permiso para visitar a su profeta en prisión. Viene el versículo 1, cuando Jeremías estaba encarcelado. Fue estando en la cárcel que Jeremías recibió las más positivas promesas e inspiración de parte de Dios. Al conjunto de los capítulos 30 al 33, que son la clave, hermano, de este libro, se le conoce como el libro de la consolación, durante el sitio al cual sometió Babilonia a Jerusalén. Viene del capítulo 32, versículo 2. Los que quedaron en Judá acusaron a Dios de haberlos desechado completamente. Este capítulo 33, versículo 24, viene eso. Podía parecer que toda esperanza se había desvanecido, pero Jeremías y el pueblo no olvidaron los planes de Dios para ellos. El capítulo continúa con frases de ánimo y con un énfasis en los beneficios que el pueblo recibiría si se sometían a los planes de Dios para redimirlos. El mensaje de restauración y prosperidad que les dio Dios, versículos del 1 al 13, dio paso al mayor mensaje del reinado mesiánico de justicia. Esto viene del 14 al 26. Este pasaje comienza con un "he aquí" y culmina con un homenaje a la justicia de Dios que se remonta hasta su promesa a Abraham, versículos 14 y 26. La buena palabra acerca de la casa de Judá y la casa de Israel, versículo 14, se refería a la promesa del renuevo de justicia que se hizo en el capítulo 23 del 5 al 6. Los planes de Dios para el trono de David, que es lo que habla de David, aquí viene la promesa, los planes de Dios para el trono de David habían sido expresados repetitivamente. Viene en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Y vamos a ver Salmos 89 del 20 al 21. Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija? Salmos 89 del 20 al 21. El salmista David. Salmos 89, mija. Del 20 al 21. Dice la palabra de Dios: he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Gracias, mijita, hasta ahí. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. David, el primogénito. Y dicen, pero ¿cómo, hermano? Si David no fue el primer rey, fue el octavo hijo, ¿cómo dice usted que es el primogénito? El más excelso, el soberano. Eso significa también primogénito. Por eso es importante escudriñar las etimologías, hermano. Porque se utiliza una palabra que dicen, en el nombre de, en el nombre propio. No, también se utiliza en la autoridad de. Por eso los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Pero es, sí, es que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre y del... No, Señor. No, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el nombre de Dios, de Jesucristo, significa que están exaltando bajo la autoridad de qué es el bautismo. ¿Sí, hermano? Sí, se utilizaba, como dice su hermano, para hacer saber que era el nombre de una autoridad. En aquellos tiempos se decía en el nombre del rey. Se usaba, ¿no? Exactamente. Y luego los profetas
vinieron y los refugiados en el nombre de Jehová. Por eso es importante. En el nombre propio, vaya. En el nombre propio, exactamente. Sino por su autoridad en sí. Por eso la palabra primogénito dice, pues es el primero, pero David, ¿en qué fue primero? O sea, no fue ni el primer rey y fue el octavo hijo, claro. Los planes de Dios para el trono de David, como habíamos visto en el Salmo 89 del 20 a 21, sin embargo, se trata de promesas hechas cuando el reinado de David era sólido. La promesa que se hizo a Jeremías causó asombro porque en este momento reinaba el caos y el pueblo de Dios estaba siendo conquistado. La idea de que a David no faltaría varón que se sentara en el trono de la casa de Israel, versículo 17, esto viene. Parecía poco probable, sin embargo, las promesas de Dios jamás fallaron. La sucesión ininterrumpida de la línea de David fue reemplazada por un cumplimiento superior. La continua soberanía de ¿quién? ¿En quién culminó la descendencia de David? ¿En quién? Con Q mayúscula, en el Señor Jesucristo. La continua soberanía de Cristo como el verdadero Hijo de David. Jesucristo, tanto en su condición de sacerdote como de rey, habría de servir y de reinar para siempre en el reino espiritual de Dios. Para siempre. La función sacerdotal, así como la del rey, sobreviviría a la caída de Jerusalén y a la destrucción del templo. La expresión los sacerdotes, los levitas o los sacerdotes levíticos apuntan al hecho de que cuando estaba vigente el antiguo pacto, las funciones sacerdotales eran derecho exclusivo de los descendientes de Leví. Esto viene en Números del capítulo 3, versículo 10. En el Nuevo Testamento afirma categóricamente que el sacerdocio levítico ha pasado. Hebreos 7:11. Este sacerdocio fue reemplazado por uno nuevo y mejor. ¿En quién? En Cristo. Que inauguró Cristo, quien fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Además, el Nuevo Testamento afirma que los que han sido bautizados en Cristo han llegado a formar parte de un sacerdocio santo. Hebreos 10 del 19 al 22. Los cristianos, hermanos, no hacen holocaustos ni ofrendas de alimentos delante de Dios, porque el sacrificio perfecto por los pecados fue hecho en la cruz del Calvario. En lugar de esto, el sacerdocio cristiano ofrece los sacrificios de ¿qué? De alabanza, como viene en 1 de Pedro 2:5, y el sacrificio del cuerpo, Romanos 12:1. El mismo Jeremías se refiere indirectamente a este cambio dramático de la naturaleza del sacerdocio cuando declara, fíjense bien, que el arca del pacto dejará de ser recordada en la era mesiánica. Jeremías 3:16. La remoción del arca del pacto, que era tan crucial en los rituales y el culto veterotestamentarios. Esta palabra veterotestamentarios, hermanos, significa que es un adjetivo que se utiliza para referirse a todo aquello perteneciente o relativo al antiguo pacto. Esta palabra apunta a un completo cambio en la naturaleza del sacerdocio, que antes eran los Leví, ahora es en Cristo Jesús. Una vez que hemos obedecido el pacto, el evangelio, también somos sacerdotes, hermanos. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar, y me dediqué mucho del 30 al 33 porque son los claves. Es el mensaje mesiánico a lo que nos compite el día de hoy. Para el siguiente martes, si Dios nos presta vida, vamos a continuar a terminar estos versículos del 34 al 45, porque en la siguiente clase, que estaba programada, era del 45 al 46, del 46 al 52. O sea, ya unos 6 capítulos.
Entonces vamos a terminar del 34 al 45 de esta segunda y penúltima parte, y inmediatamente a la mitad de la hora vamos a dedicarnos a los que nos restan, que ya es poco. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda, alguna aportación, algo que quieran comentar? Tanto mis hermanos de aquí como los que están conectados. Agradecer que tu preparación, hermano, tu tiempo y la agendar tu tiempo para Dios y para este alimento espiritual que Hermano. Dios te ha permitido este instrumento en esta noche. Sí, hermano. Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermano. Es que dice low battery, le pongo close. ¿Sí? Bueno, ok, sí, hermanito, gracias a Dios, y pues bueno, ahí vamos. Bueno. Es muy importante que podamos valorar el mensaje de este libro, porque creo que es algo muy recurrente desde la caída hasta nuestros días. Sí, hermano. Yo creo que el mismo mensaje es ese, ¿no? Que Dios es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios misericordioso. Creo que es interesante ver cómo a través de estos pasajes podemos no solamente descubrir que somos pecadores y que siempre seremos pecadores, sino que nos da la oportunidad de conocer el amor de Dios, hermano, de ver quién es Dios. Yo creo que Dios permitió la caída porque era importante que conociéramos quién era Dios. Sin la caída no tendríamos idea de lo que es el mal, ¿no? No necesitaríamos de esa referencia, ¿no? Gracias a esa referencia de conocer el mal, porque desobedecimos y quisimos ir por nuestros propios pasos y seguir nuestros propios instintos, y eso nos alejó de Dios. Entonces esa historia es la historia que se repite en todas las historias, es el alejarse de Dios y las consecuencias que trae alejarse de Dios. Y cuando reflexionamos, creo que es muy bonito cuando dice una parte, no recuerdo dónde está, pero dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces es muy importante que nosotros sintamos eso, hermano, no nada más entenderlo teóricamente, sino que lo experimentemos, porque esa es la mejor forma de asimilarlo. Cuando nos damos cuenta de que no cometamos adulterio es porque va a traer tragedia a nuestra vida, pues creo que es interesante, ¿no? Cuando tú lo entiendes y en tu corazón queda grabado, dice: voy a poner en sus mentes y en sus corazones mis leyes, ¿no? Entonces creo que ahí es donde a mí me cae el 20 de inmediato, en el sentido de que, Señor, por eso prohíbes esto. Y en las promesas que por eso prohíbes que no diga yo mentiras, porque si yo las digo, después tengo que decir otras, y luego de esas otras las tengo que tapar con otras, y de repente ya estoy en la oscuridad otra vez. Entonces me gusta mucho este libro, y le digo, aprendí por usted que el profeta llorón, ¿por qué? Y porque yo he estado así. Cuando yo caigo y de repente mi corazón se quebranta, hermano, y digo, Señor, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho este libro por eso, hermano, que nos recuerda eso, ¿no? Que no nos apartemos de su camino, y si nos apartamos, que no caigamos, y si caemos, volver rápido y levantarte rápido y aprender de esas caídas bíblicamente, hermano. Gracias por su tiempo, hermano, lo felicito por ese estudio, y hay que seguir adelante. Gracias a Dios, hermano, antes que nada. Y bueno, yo no soy un instrumento, que también sigo aprendiendo, pero bueno, se trató de hacer este resumen lo mejor posible, extrayendo lo más a lo mejor a mi consideración, lo más importante. Y creo que desde el 30 al 33 vemos que no todo es desastre, que no todo es tinieblas, hermanos. Hay una luz que el Señor nos da, una nueva oportunidad de volvernos a levantar si hemos caído, porque como cristianos, y nuevamente recordemos, no somos perfectos, seguimos pecando. No hay ni uno bueno ni uno solo, solamente Cristo fue el único perfecto aquí en
en esta tierra. Pero nos da una oportunidad de arrepentimiento, hermanos, de creérnoslas, de tener esa fe, hermanos. Es muy importante. Y debemos de creérnoslas, porque el mal, hermanos, está desatado. Ahorita está muy desatado, hermanos. Muy desatado. Va a ir en aumento, hermano. Y ahora, esos desastres que había en el Antiguo Testamento, ¿se acabaron? ¿Ya no hay nada ahorita aquí? ¿O qué es lo que vemos en las noticias? La pandemia, todo eso. Todo. Va a ir en aumento, hermano. Por algo Dios permite las cosas, hermano. Por algo. Así como en el Babilonia, todo lo que pasó en Jerusalén y Judá, lo estamos viendo ahora. Vean los desastres, vean las pandemias, vean todo. Sí. No, sí, yo lo veo y digo, ay, Señor. Ay, o sea, yo pienso en Dios, hermano, cuando veo todo eso y digo, hijo. Así es. Y el Dios no lo tengamos como un Dios bombero, que nada más apaga el fuego. Ah, gracias, te doblo. Ahí te veo cuando te necesite, guardadito. No. Pues era lo mismo que hacían ellos, el pueblo de Israel. Sí, hermano. Hacían y mientras estuvimos viendo ahora de los jueces, mientras tenían juez, Sí. estamos leyendo, mientras tenían juez estaban bien, ya se terminaba el periodo del juez y volvían a pecar, se alejaban de ellos completamente. Luego otra vez clamaban a Dios y se humillaban y Dios tenía misericordia de elles, le mandaba otro juez y tenían ese juez y estaban bien. Terminaba el juez, se moría y otra vez volvían a caer. Y eso pues no, lo seguimos viendo hasta ahorita. Así es, hermano. Que a veces usamos a Dios nada más para que nos haga el milagrito y luego ya... El Dios bombero. Nuestra necesidad y no la cumpla, ya después lo olvidamos. Esa parte, pues, como dice la hermanita Sofía, hay que tener verdadera fe. La fe, hermano, Para es creer lo realmente básico. lo La que fe. es y seguir. Así es. Y sí, como claro que podemos caer. Si no estamos prevenidos en eso y no estamos bien cimentados, claro que podemos caer, porque Sí. la palabra misma lo dice, mira que quien no caiga, claro que podemos caer. El que dice que no es pecador, se hace, Bien. hace Dios mentiroso. Pero también Dice. podemos caer, hermano, pero no, como dice el hermano Roberto, tenemos que levantarnos rápido. Exactamente. ¿Y quién nos da la mano para levantarnos? El Señor. Cristo. Por eso dice, hijito mío, no pequéis, pero si pequéis, abogado tienes en Jesucristo el justo. Ahorita lo tenemos como abogado. Así es. Pero después va a llegar el momento en que lo vamos a tener por juez. Y un juez. Fíjense, ¿no es una maravilla, hermana? Jesucristo va a ser el juez, pero Él es ahorita el abogado ante el Padre. ¡Qué maravilla! Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice en Juan. Librarnos de toda maldad. Así es. Yo, hermano, cuando veo, por ejemplo, esta historia de todo este pueblo rebelde y desobediente, y como dice la hermanita Irma, ¿no? Que se equivocan, bueno, se arrepienten de repente un rato y después otra vez ya vuelven a caer, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la caída, ¿no? Es lo mismo que pasó en el jardín del Edén, ¿no? Entonces yo creo que Israel nunca iba lo iba a lograr, ¿no? Si no, no tendría sentido la historia del Señor, ¿no? Así Entonces eso nos recuerda de por eso el Señor nos dice, o sea, vivan preparados, ¿no? Porque igual vamos a caer alguna vez y nos levantamos, pero lo importante creo que es el corazón que tengamos en nuestras caídas y vivir preparados, hermano, porque dice el Señor y nos recuerda, ¿no? Que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Entonces si estamos en eso, pues siempre vamos a necesitar a Jesús, siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Así es. Diario, ¿no? Entonces creo que ahí es donde yo puedo ver que en el cristianismo es lo mismo, hermano. Lo mismo que con el pueblo de Israel es con el cristianismo, ¿no? Usted nos lo ha recordado muchas veces con todas esas denominaciones que ya Cristo no es el centro de la doctrina, ¿no? Ya ven otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no están, o sea, en sus corazones no está ese deseo de encontrarle, de conocerle, ¿no? Hay otras ideas, y dice que es muy fácil. Así es. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, hay un pasaje que para mí es clave en mi vida, cuando Sansón dice, en la Biblia dice, y Sansón no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado.
Entonces así pasa con todos esos grupos, ¿no? Creen que están sirviendo a Dios, creen que están haciendo las cosas correctamente, pero no se han dado cuenta que el Señor ya los abandonó. Por eso es súper importante esto que hacemos. Pues yo le busco el estudio aquí, luego el estudio suyo el viernes, y donde haya estudio hay que ir al estudio, ¿no? Porque ese es como que ese Fortaleza. deseo en el corazón, ese corazón que el Señor va a ir transformando, porque uno no puede, uno no puede transformar su corazón por sí mismo para que sea agradable a Dios. Cuando uno le da permiso, el Señor se va a meter en uno y Él lo va a llevar a uno a donde el Señor quiere llevarlo a uno, no donde uno quiere ir. Sí, o sea, el Señor quiere, Él desea que nadie perezca, hermano, pero ya la decisión, una cosa es eso y otra cosa es que muy diferente a dónde nosotros queremos ir. Por eso nos dejó ese libre albedrío. Y por eso hay un pasaje en Deuteronomio que dice, escoge pues, cuando dice pongo la vida y la muerte, pongo esto, escoge pues. No nos obliga, hermano. Dios no trabaja así. Dios es un caballero. Nos deja que a nosotros... Exactamente. Ahora, ¿cómo debemos de prepararnos? Escrito está, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí está la respuesta, escrito está. Así debemos de prepararnos para el encuentro con Dios que vamos a tener todos, desde Adán y Eva hasta el último joven de 12 años. Porque los niños y bebés, de los tales es el reino de Dios, pero hasta los 12 años, todos nos vamos a presentar, chicos y grandes, poderosos y ¿cómo se dice lo contrario? Poderosos. Humildes, ricos y pobres, a todos, grandes y pequeños. Bueno, hermanos que están conectados, ¿algún comentario o algo para ya despedirnos? No, hermanito, muchas gracias por el estudio. Que Dios le bendiga. Gracias, hermanita, gracias a Dios. Mi parte no, hermanito. Thank you. You're welcome. Danke. ¿De qué me mejor? Sí, Gigi. Me gustó saber que Dios castiga, te consuela, después te tiene misericordia, Sí, mija. te ama, te apoya y así. Así es, mija. Totalmente. De acuerdo. Gracias, Gigi. Gracias, mija. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Mi hermano Vicente nos ayuda, nos dirige en oración. Sí, hermano, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de estudio, tiempo de aprendizaje, tiempo de exposición de tu palabra, de manera que hemos estado atentos a este mensaje que ha compartido nuestro hermano Ricardo con nosotros, y podemos, Señor, tener plena confianza en que tú eres cumplidor de tus promesas. Entonces, Señor, que nuestra fe llegue a tal grado de estar siempre esperando que tú hagas en nuestra vida lo que tú has prometido que harás para nuestro propio bien. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Padre, gracias porque nos trajiste con bien, y ahora te rogamos que al momento de salir de este lugar nos lleves con bien a casa. Esta noche a todos y cada uno de tus hijos que hemos estado atentos a esta enseñanza, nos concedas descansar y el día de mañana amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades cotidianas. Ayúdanos, Señor, a estar siempre pensando cómo obedecerte cada vez mejor, cómo hacer tu obra como tú quieres, cómo estar siempre dispuestos para lo bueno y para agradarte en todo momento. Padre, es misericordioso, bendice a tu iglesia que se reúne en este lugar. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres en esta comunidad, a ser luz y sal en medio de esta comunidad que está, Señor, necesitada de la salvación que solamente Jesucristo puede dar. Llévanos con bien a casa, Padre Santo, y gracias por este tiempo.
Ayúdanos en nuestra salud, en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestro salir y en nuestros viajes a donde vamos. Llévanos siempre con tu seguridad. Padre bueno, todo esto te lo rogamos, te lo agradecemos también en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Gracias. Gracias, hermano. No, que se la estaba regresando.